Bueno, habíamos mencionado anteriormente cómo el nervio raquídeo espinal cumplía una función muy importante: llevar las informaciones desde los receptores, ya sean estos esteroceptores o ya sean estos interoceptores, hacia lo que es el sistema nervioso central. Pero esto lo hacen, y ya lo mencionamos, haciendo curso por la raíz dorsal del nervio raquídeo espinal. La raíz dorsal del nervio raquídeo espinal presenta una característica sui generis, como habíamos mencionado. Está formado por neuronas que se han denominado como sensitivas primarias, y que en últimas el soma neuronal se agrupa formando en la parte externa, digamos así, de lo que es la médula espinal, un ganglio en este caso, que se va a denominar el ganglio de la raíz dorsal. Ahí se están acumulando los somas neuronales. De las neuronas sensitivas primarias que van hacia lo que es el soma, el cuerpo en general, o que inclusive van a la víscera, que tienen la misma característica. No obstante, vamos a encontrar que las dos entran por lo que es la raíz dorsal del nervio raquídeo o espinal, mientras que por la raíz ventral solo salen axones de neuronas que están al interior de la médula espinal, o sea, en lo que llamamos nosotros la sustancia gris. Vamos a encontrar entonces que la sustancia gris, donde están ocupados por somas neuronales principalmente, es el componente importante de donde se derivan las fibras nerviosas que van a formar la raíz ventral del nervio raquídeo espinal, pero a su vez también son las que van a ser generadoras de fibras nerviosas que, después de abandonar precisamente la sustancia gris, van hacia la parte periférica de ella y a ubicarse alrededor de la sustancia gris, en este caso en la médula espinal. O sea que la organización de la sustancia gris y la sustancia blanca, que son fibras, se hace de tal manera que la sustancia gris es central, mientras que la sustancia blanca es periférica. Y recordemos que la sustancia blanca es el sitio donde están las fibras nerviosas, o sea, los axones. Y en ese sitio vamos a encontrar cómo precisamente se organiza, de tal manera que la sustancia gris adopta la forma de una mariposa o de una H, y el componente horizontal uniendo prácticamente a los dos elementos, ¿sí?, que están hacia cada uno de los dos lados. Entonces, esta forma de mariposa que presenta lo que es la sustancia gris es lo que conoceremos como los componentes o formada por cuernos grises dorsales y cuernos grises ventrales, pero en algunos segmentos medulares también aparece un cuerno gris lateral en este sitio, o sea que son sitios de mayor, digamos, ubicación de componentes somáticos o somas nerviosos, de los cuales se derivarán lógicamente las fibras nerviosas. La sustancia gris está organizada precisamente por somas neuronales que se han ido ubicando en capas. Antiguamente se llamaban núcleos. En algunos casos vamos a seguir hablando de núcleos, la organización de la sustancia gris en el interior del sistema nervioso central, pero para otros casos, como en este de la sustancia gris medular, hablaremos de láminas. Entonces se organiza en láminas, y la sustancia blanca se organiza alrededor de la sustancia gris en lo que llamaremos como tractos o fascículos, grupos de fibras nerviosas que tienen una función. Si son las que llevan una aferencia, van en sentido ascendente a buscar centros encefálicos superiores, en donde recibirán su interpretación y se generará una respuesta. Y hay fibras que en últimas van a ser conducidas por esa respuesta. Si es la respuesta que se da a nivel de corteza cerebral,
va a iniciarse desde la corteza cerebral un tracto de fibras descendente, y ese tracto de fibras descendente también mielínico ocupará una posición característica alrededor de la sustancia gris. Como lleva una respuesta, esas fibras irán metiéndose en determinados niveles. Si la respuesta se conduce hasta el miembro superior para que éste se mueva, entonces abandonará la médula espinal en los segmentos que están formando precisamente el plexo braquial. Pero si esa respuesta es la que se da para que se generen movimientos del miembro inferior, correrán toda la médula en la sustancia blanca hasta llegar al segmento de lo que es la región lumbar y abandonar en ese sitio a través del plexo lumbosacro para llegar al músculo que se necesita mover. Entonces encontramos nosotros que estos tractos ascendentes son aferentes y los tractos descendentes cumplen cualquiera de estas funciones, o son llevadores de un impulso motor, o son moduladores para que algunas sensaciones no se puedan ser tan álgidas y tan vividas, digamos, a pesar de la intensidad del estímulo, o impiden que cualquier impulso se pueda dar. O sea que tres acciones tienen esas fibras descendentes, a diferencia de las fibras ascendentes que siempre llevan un tipo de sensibilidad. ¿Y qué tipo de sensibilidad? Puede ser sensibilidad que viaja por fibras rápidas o fibras lentas. Ya habíamos mencionado anteriormente cómo la sensibilidad de los componentes viscerales tal vez es la más lenta, claro, pero hay algunas otras fibras que son lentas y otras son muy rápidas, y hay sensaciones especiales que viajan por fibras rápidas. Por ejemplo, hay una sensación a la cual no hicimos ninguna referencia, pero es tal vez una de las más importantes, la propiocepción. La propiocepción es una sensación que nos dice a nosotros que tenemos un cuerpo, que ese cuerpo tiene partes y que esas partes están en determinado sitio en determinado momento. Si no tuviésemos esa información, prácticamente nuestros movimientos serían erráticos. La capacidad o la posibilidad de movernos sería prácticamente nula, o los movimientos que hacemos coordinadamente no los podríamos realizar. Esa propiocepción me permite a mí llevar en mi mano a la punta de la nariz, sin que necesariamente yo esté buscándola a la punta de la nariz con un espejo, o llevar la mano al lóbulo de la oreja, sin que necesariamente yo busque el espejo para buscar el lóbulo de la oreja. Nos dice, ahí está su cuerpo y su parte, y lógicamente es lo que nos permite también generar algunas respuestas rápidas ante un elemento que se considere no susceptivo o dañino. Entonces es importante, la propiocepción está principalmente llevada por una combinación de aferencias que se reciben en receptores que están en las cápsulas articulares. O sea, es importante tener en cuenta la propiocepción. Y dentro de las otras sensaciones, lógicamente, rápidas está lo que es el tacto, mientras que solo algunas modalidades de dolor viajan por fibras rápidas. O sea que en últimas vamos a ver que inclusive el dolor viaja por fibras, podríamos decir medianas, e inclusive por fibras lentas, mientras que la propiocepción y el tacto discriminativo viaja por fibras rápidas. Y eso lo vamos a encontrar precisamente aquí también, que ellas se van a dividir de tal manera que las fibras que llevan sensaciones rápidas se ubican hacia la parte medial en un podríamos manojo de unas 8 fibras, mientras que el resto lo hace hacia la parte lateral, llevando lo que es el dolor, la temperatura y el tacto grueso. O sea que ya vemos nosotros que esas modalidades sensitivas empiezan a entrar a la médula espinal separados ya prácticamente en forma topográfica. La parte medial lleva las sensaciones rápidas, la parte lateral lleva las sensaciones menos rápidas o lentas.
tacto, propiocepción y vibración, que es otro de los componentes importantes, van a ir entonces en la parte medial de estas fibras, la parte lateral de estas se introducen a lo que es lo que llamamos la sustancia gris. Ahora veremos cómo precisamente la distribución de estos componentes van a generar estas estructuras que se han esquematizado en colores. Las referencias, habíamos dicho, se están pintando aquí de color azul, las eferencias se están pintando aquí de color rojo. La sustancia gris está en la parte interna y hay un componente de un tracto que rodea la sustancia gris, que ya lo vamos a denominar llamado espino espinal, que va de segmento en segmento. O sea, este segmento se va a comunicar con el segmento inmediatamente inferior o se va a comunicar con el segmento inmediatamente superior. Tenemos que tener en cuenta que la médula espinal es cilíndrica y así como vemos la médula espinal cilíndrica, vamos a encontrar que sus componentes también están acompañando a la médula espinal casi en toda su totalidad. O sea, la sustancia gris está en la misma forma casi en todo el recorrido de la médula espinal, la sustancia blanca también, con algunas pequeñas modificaciones. A esta regresaremos dentro de un momento porque necesitamos precisamente describir algunos de estos elementos. Por ahora, vemos que la sustancia gris con su cuerno gris dorsal, cuerno gris ventral, cuerno gris dorsal sensitivo, cuerno gris ventral motor, ¿sí? Y unidos por la horizontal formando la H, se permiten en últimas bosquejar la ubicación de algunos de los surcos. En la parte dorsal, el surco dorsal lateral, que era el sitio de ingreso de las fibras, y en la parte ventral únicamente encontraríamos las fibras que salen y emergen de esta región y formarían o simularían el cuerno gris ventral, el ventral lateral como tal, porque ahí es la fisura mediana o surco mediano ventral de la médula espinal. Esa presencia de esos surcos me permiten separar porciones grandes de sustancia blanca, la que queda precisamente desde la línea media del surco mediano dorsal hasta el surco lateral dorsal, forma precisamente un grupo de fibras, que lo vemos aquí, que va a tomar el nombre de cordón posterior. Hay cordón posterior en este caso en la parte izquierda y en la parte derecha de la médula espinal. El cordón lateral se extiende entre lo que es la entrada de las fibras de la raíz dorsal y la emergencia de las fibras de la raíz ventral. Entonces hablamos del cordón lateral de todo este componente. Como no hay una diferencia muy evidente en este sitio, entonces algunas veces se habla del cordón anterolateral, ubicando todos los componentes que están en la parte anterior prácticamente de lo que es precisamente la sustancia gris anterior, tal como lo vemos aquí. Entonces ya sabemos que la sustancia blanca se organiza en cordones, cordón posterior o dorsal, cordón lateral o cordón ventral. Y aquí están ubicados los tractos o los fascículos. Tractos haciendo referencia a que son componentes pequeños, o fascículos haciendo referencia que son agrupaciones de fibras nerviosas que se organizan como si fuesen paquetes de espagueti, digamos así, y que nosotros les damos distintas coloraciones dependiendo de la región en donde ellos se encuentran. Los tractos y los fascículos tomarán el nombre de acuerdo al sitio donde ellos se originan. De ahí que muchos de los tractos o fascículos que nosotros estudiaremos en la médula espinal inician con espino, pero terminan con la palabra que nos dice a dónde ellos terminan. O sea, podamos encontrar espino cerebeloso, sabemos que va entonces al centro
cerebelo. Pero hay uno que es ventral y otro que es dorsal, entonces ya nos permite ubicarlos. Está el espino talámico, quiere decir que va a un componente del diencéfalo. Y vamos a encontrar que hay también algunos componentes que tienen un nombre propio. Por ejemplo, los del cordón posterior de la médula espinal, que están separados a su vez desde T6 hacia arriba por un surco intermedio, me presenta dos grupos de fibras, y esos grupos de fibras hay uno que es mediano y que está en todo lo largo de la médula espinal, y hay otro que se mete como una cuña desde T6 hacia arriba. El que es mediano y delgado se va a denominar como el fascículo gracilis, y el que es lateral y que se mete como una cuña desde T6 hacia arriba se va a denominar como el fascículo cuneatus. Entonces ya vemos que el cordón posterior se organizó en dos componentes que tienen un nombre propio. En este caso siempre los vamos a denominar así hasta cierto punto, cuando hablemos de lo que es médula oblongada, en donde vemos que va a cambiar precisamente ya el nombre y las características de las fibras, pero no va a cambiar lo que ellos llevan, o sea, llevan la misma información. Por el fascículo gracilis y cuneatus suben tanto propriocepción y vibración, o sea, las sensaciones más rápidas que tienen que ir por este fascículo hacia los núcleos que ya conocemos que se encuentran en el tubérculo gracilis y el tubérculo cuneatus de la médula oblongada. Allá nos dirigiremos posteriormente. Entonces, por ahora ya sabemos que hay algunos con nombre propio como estos, pero otros que nos indican y nos dicen dónde inician y lógicamente a dónde terminan. Para ello entonces sigamos haciendo un reconocimiento de las estructuras internas de lo que es la médula espinal, y luego vamos a regresar nuevamente a este gráfico que es un resumen. Ahí vemos la sustancia gris. Es un gráfico que lo encuentran en todos los textos, en donde nos muestra precisamente la distribución laminar de los somas neuronales. Y entonces, antes se hablaba de núcleos a los cuales se le otorgaba nombre propio. De ahí que se mantiene todavía por ahora uno que otro, la sustancia gelatinosa de Rolando, por ejemplo, o se mantiene el núcleo de Onu, pero por ahora vamos a hablar solo de las láminas. Láminas que en los años 50, 52 las determinó precisamente en base a estudio histológico, a conexiones Rexel, de ahí que recibe la laminación de Rexel, es la denominación que se utiliza. Son 10 láminas, de las cuales vamos a encontrar que 6 láminas están a nivel de lo que es el cuerno gris dorsal. La parte intermedia corresponde a lo que se denomina como la lámina 7, y la 8, la 9 que vamos a encontrar están formando la estructura de lo que es el cuerno gris ventral. La lámina 10 es el componente filoso y celular que está precisamente conectando los dos componentes, el derecho y el izquierdo, y hacen la forma de puente, rodeando precisamente el que en la parte embrionaria era prácticamente el tubo neural y que se redujo al canal ependimario, y que en últimas, en muchas de las personas desaparece completamente, en el 50% de las personas, y en el 50% de las otras personas permanece, digamos así, permeable el canal ependimario, que es este vestigio del tubo neural. Entonces ya sabemos que aquí está, hay 6 láminas, esta es la 7, la 8 y la 9, que la 8 está en la parte interna y la 9 rodeando completamente a la mayor parte del cuerno gris ventral. Vamos a encontrar algo muy interesante, y es que precisamente las láminas 1, 2, 3, 4 y 5 son parte de lo que llamamos entonces la sustancia gris dorsal.
Y la lámina 6 solo la encontramos en la base de los cuernos grises dorsales, en los plexos, en el plexo lumbosacro y en el plexo braquial, lo cual quiere decir que entran a jugar un papel importante de las características que tiene esa inervación en los dos miembros, el miembro superior y el miembro inferior. No la encontramos en los otros segmentos de lo que es la sustancia gris. Cuando nosotros miramos la sustancia gris que está en la lámina 7, vemos que hay tres grupos de neuronas ahí. Uno que está precisamente en el cuerno gris lateral. El cuerno gris lateral solo está en los segmentos torácicos y lumbar 1 y 2. Y de ellos salen las fibras que van a formar parte del sistema nervioso simpático. Entonces encontramos que este es un núcleo que en últimas corresponde, digamos así, a el núcleo lateral, podríamos decir, ubicado precisamente en el cuerno gris lateral. Hay un núcleo intermedio dorsal y hay un núcleo intermedio mediano. El lateral, ya sabemos nosotros, tiene una distribución también en lo que es las vísceras como componente del sistema autónomo simpático, entonces también se denomina visceral. El intermedio mediano tiene una característica que se extiende también en todo lo que es a lo largo de la médula espinal y tiene una forma que da lugar a una columna, también denominada como columna de Clarke o intermedio dorsal como tal, o columna de Clarke. Y el intermedio medial, que se supone también tiene relación con componentes autónomos viscerales para ese sistema nervioso parasimpático. O sea, hay tres núcleos: intermedio lateral, intermedio dorsal e intermedio medial dentro de la lámina 7. Dentro de la lámina 8 prácticamente está la lámina 9, entonces vamos a encontrar que la lámina 8, que cubre la mayor parte de lo que es el cuerno gris ventral, involucra en su interior la lámina 9, que es componentes en donde están topográficamente descritos las partes de miembro superior y miembro inferior, e inclusive hay componentes a nivel de los segmentos de lo que llamamos como segmentos cervicales o lumbosacros, que representan prácticamente las manos y los dedos de las manos en lo que es prácticamente el segmento al cual ellos corresponden, sea plexo braquial o plexo lumbosacro. Es importante tener en cuenta entonces esa distribución de estos componentes. La lámina 1 está formada precisamente por neuronas que por lo regular son grandes, sus fibras se van hacia la parte profunda, reciben sinapsis de algunas de las fibras que entran por la parte de lo que llamamos nosotros como el cuerno gris dorsal. Las fibras que no entraron fueron las que se separaron aquí en este sitio antes de entrar y se fueron a la parte medial. Y ellas van a continuar en el fascículo gracilis o cuneatus. Son las de mayor sensibilidad y las más rápidas. Llevan tacto, propiocepción y vibración. Mientras que las que se meten por aquí son las que llevan los componentes de tacto grueso, dolor y temperatura. Ellas van entrando precisamente y van haciendo sinapsis. Hay unas que llevan lógicamente el dolor y que hacen sinapsis principalmente en la lámina 2, donde se encuentra precisamente el núcleo, la sustancia gelatinosa antiguamente llamada de Rolando, o que es la lámina 2. Sus axones se van hacia la parte más profunda, hacen sinapsis en la lámina 3, en la 4, en la 5 y en la 6, a nivel de lo que es los plexos, ya sea braquial o lumbosacro. La lámina 3 está formada precisamente por neuronas pequeñas cuyas acciones no salen prácticamente de lo que es el cuerno gris dorsal. Pero la lámina 4, 5 y 6 están formadas por neuronas bastante grandes.
Esas neuronas bastante grandes involucran lógicamente la longitud del axón, porque de ahí se van a derivar precisamente los axones o algunos de los axones que van a formar parte de algunos de los tractos ascendentes largos y que van a buscar un centro encefálico. De ahí entonces estas neuronas son bastante grandes y reciben la información de tacto, dolor y temperatura que entró precisamente a través de las fibras laterales de la raíz dorsal del nervio raquídeo espinal. Ellas hacen sinapsis aquí y hacen relevo. Eso es importante tener en cuenta. Las fibras que entran a la médula espinal entregan la información en la médula espinal. Muchas de ellas. Solo las que entraron por este sitio, que es el fascículo gracilis y el cuneatus, llevan directamente y entran a formar el fascículo ellas mismas hasta la médula oblongada. Las demás entran a la sustancia gris y en la sustancia gris entregan esa información a una neurona nueva, lógicamente. Y esa neurona nueva va a generar una situación: entrar a formar un tracto para ascender o darse la respuesta inmediatamente conectándose con una neurona motora de la raíz ventral del cuerno gris anterior. Entonces vamos a encontrar que las fibras que se están originando aquí son las que van a formar o tractos ascendentes, que vamos a estudiarlos ahora en este momento también, o las fibras que salen por la raíz ventral para generar lo que es la respuesta, lógicamente de tipo motor, ya sea visceral o ya sea somático como tal. A ver si la... Para entender la dignificación de estas fibras, nos tenemos que siempre pensar en que aquí hay grupos de fibras, y aquí hay somas neuronales encargados de generar muchas de las fibras de las cuales nos estamos relacionando. Las características de un corte transversal de médula espinal nos dice más o menos a qué nivel estamos, y es la única forma, podríamos decir, de tener una idea de la ubicación de esas fibras. Hemos cortado y seccionado la médula espinal, en nuestro caso, en este sitio, a nivel muy superior. Prácticamente lo hemos hecho a nivel cervical. ¿Por qué nosotros afirmamos que lo hemos hecho a nivel cervical? Porque hay una situación muy interesante a nivel cervical. Los segmentos, los primeros segmentos de lo que es la región cervical, en su cuerno gris dorsal, se transforman en lo que llamaremos como el núcleo espinal del nervio trigémino. Y lógicamente esa se nota y se evidencia precisamente en este sitio. O sea que nos quiere decir que prácticamente este segmento corresponde a un segmento de los primeros segmentos cervicales y prácticamente corresponde a los sitios en donde está muy evidenciada la intumescencia. El cordón posterior en este sitio presenta el fascículo gracilis en la parte medial y el fascículo cuneatus en la parte lateral, lo cual quiere decir que en la parte medial está llevando tacto, propriocepción y vibración de miembro inferior y de la mitad inferior del tronco. A partir de T6 empieza a meterse las fibras de la mitad superior del tronco y del miembro superior, y lo hace topográficamente desde la parte medial hacia la parte lateral. Ahora regresamos, cuando estemos ya para terminar esto, a la gráfica inicial que veíamos con dos colorcitos, el color azul y el color rojo. Pero lo que sí vemos aquí entonces es la formación del cordón posterior con el fascículo gracilis y el fascículo cuneatus. Vemos que el cuerno gris dorsal se transformó en lo que llamamos como el núcleo espinal del nervio trigémino,
Y esto es muy importante también porque vamos a encontrar que hay dos nervios que también se están originando a nivel cervical. Uno, en un núcleo que se encuentra en la raíz ventral del cuerno gris anterior en la parte lateral, que es el núcleo del nervio espinal o accesorio. El núcleo espinal del nervio accesorio lo vemos aquí, y este se origina en los 5 primeros segmentos de la médula cervical. O sea que ya encontramos otro componente aquí. Y hay otro componente que se está originando en la parte medial del cuerno gris anterior y que corresponde precisamente al sitio de origen del nervio denominado como frénico. Pero sabemos que el frénico se origina en los segmentos 3, 4 y 5 de la médula espinal cervical, con participación principalmente del segmento 4 y participación lógicamente accesoria del 3 y del 5. O sea que en ese sentido vemos que estamos a nivel del segmento 3. ¿Por qué? Porque hasta ahí llega el núcleo espinal del nervio trigémino, y al encontrar el núcleo del nervio espinal o accesorio o el 11º par craneal, también encontramos que del segmento 3 se originan parte de las fibras que van a formar el denominado como el nervio frénico, que da la inervación al diafragma. Vemos entonces ya una característica muy interesante de este segmento medular. Sabemos que ya es a nivel cervical. Vamos a ver otro segmento en un corte posiblemente más inferior. Vemos aquí un segmento caudal. ¿Por qué sabemos que es un segmento caudal? Porque en últimas la sustancia blanca es mínima, lo cual quiere decir que los segmentos craneales tienen mayor cantidad de sustancia blanca, porque tiene fibras que van descendiendo y no han abandonado la médula espinal, y hay fibras que van ascendiendo en su totalidad por la médula espinal. Entonces, en la parte inferior vemos que disminuyen las fibras blancas y vemos que sobresale mucho más lo que llamamos como la sustancia gris. Y allá también encontramos la formación de algunas estructuras. En este sitio vamos a encontrar cómo se confunden prácticamente los cuernos grises ventrales en los segmentos sacros 2, 3 y 4 y forman en ese sitio el núcleo de Onur, donde se van a derivar los nervios que van a dar la inervación de componentes pélvicos y en especial algunos que tienen relación con lo que es mecanismos como la erección, de ahí que se han denominado como los nervios erigentes. Entonces vemos nosotros aquí que el núcleo de Onur estaría en este segmento que es sacro. No obstante, el fascículo gráciles del cordón posterior ocupa toda la posición dorsal, miren ustedes. De ahí hacia arriba, el fascículo gráciles se hace más delgado y es empujado por el cuneatus hacia la parte medial. Bueno, vamos a ver otra. Vemos en esta lámina prácticamente el resumen de los 3 componentes. Entonces vemos nosotros aquí a nivel cervical, ya vimos que tiene esa forma. A nivel torácico, ¿por qué? Porque acá ya no hay cuerno gris lateral, pero aquí sí lo hay. El cuerno gris lateral, y es completamente cilíndrica, y lógicamente nos muestra aquí que estamos por debajo de T6. ¿Por qué? Porque solo hay fascículo gráciles, no está el cuneatus. Entonces esa es una característica importante que vamos a encontrar en este sitio. Y vemos acá un sitio que podría considerarse intermedio entre lo que es la región torácica y lumbar, y más concretamente sería en entumescencia lumbar, cuerno gris dorsal, cuerno gris ventral, y aquí nuevamente el componente sacro que ya habíamos visto anteriormente. Hay un componente importante aquí que vemos que lo necesitamos reconocer.
Las fibras laterales que hablamos nosotros del nervio raquídeo espinal de la raíz dorsal, que están aquí, se agrupan en el vértice precisamente del cuerno gris dorsal y forman aquí un tracto. Se va a denominar como el tracto dorsolateral o de Lissauer. Ese tracto dorsolateral o de Lissauer va ascendiendo en todo lo largo de la médula espinal, pero a estas fibras que se entran en este segmento buscan el segmento de arriba, 2 o 3 o 4 segmentos, y buscan también el segmento de abajo, 1, 2, 3 y 4. O sea que estas fibras emiten fibras colaterales para los segmentos que quedan arriba y que quedan abajo de donde ella entra. Entonces esto es importante porque en el caso de un plexo vemos nosotros como una sensación nociceptiva en el pulpejo del dedo índice me permite reiterar todo el miembro superior e inclusive me lleva a producir un estiramiento de los miembros inferiores para apartarme mucho más del estímulo dañino. Entonces estos componentes son importantes porque solo por ese tracto dorsolateral y de Lissauer viajan fibras de dolor, temperatura y tacto grueso. Las de propiocepción, vibración y tacto fino están viajando por aquí del miembro inferior en el fascículo gracilis, del miembro superior en el fascículo cuneatus. A ver, vamos a ver otra, o si no, ya vemos la misma gráfica a la cual habíamos dicho que íbamos a regresar. ¿Y por qué es importante? Porque ya ahorita vamos a hacer una discriminación de cada uno de estos tractos y fascículos que tienen que llegar hacia la médula espinal y tomar también una dirección característica. Entonces vamos a encontrar, uno, fascículo gracilis y fascículo cuneatus, que ya sabemos llevan topográficamente desde el miembro inferior hacia el miembro superior, topográficamente desde medial a la organizado hasta la parte lateral. Emiten fibras también que van en sentido inverso, o sea, no todo es ascendente aquí, sino que salen fibras colaterales de estas fibras que van subiendo y empiezan a bajar y forman dos tractos. Uno que se va a denominar septo marginal, que es este que se ubica en este sitio, y hay otro que se va a denominar interfascicular, que se ubica en este sitio. Esas fibras van descendiendo y van llevando esa información a segmentos inmediatamente inferior y a los más distantes. De ahí que cuando sentimos algo que puede representar un peligro y que nos afecta al miembro superior, el miembro inferior también reacciona llevándonos mediante un salto hacia la parte posterior, alejándonos más del peligro o del daño que estamos recibiendo. O sea, mientras el miembro superior se retira mediante una acción de flexión, el miembro inferior se estira para producir lógicamente un mayor alejamiento de ese elemento nociceptivo. Y esos son responsables estos componentes que vemos aquí, porque ellos están llevando información que se recibió arriba, pero también se lo están comunicando hacia abajo. Se sabe también que hay unas fibras que van ascendiendo, posiblemente del componente visceral pélvico, en la parte profunda de estos componentes. De ahí que el tratamiento de dolor agudo producto de cáncer de órganos intrapélvicos, a veces intratables con sustancias y con medicamentos, se logran dominar mediante la hidrólisis de algunos componentes del cuerno gris dorsal, cosa que lógicamente no se tenía como conocimiento hasta hace un tiempo. Entonces ya sabemos que el fascículo gracilis
y el fascículo cuneatus son fibras continuas de la raíz dorsal y se continúan en sus fascículos hasta llegar a la médula oblongada, en donde terminan en los núcleos gracilis y el núcleo cuneatus. Y ahí veremos lógicamente qué pasa luego. Fibras de aquí, de este sitio, que llevan tacto, propiocepción y vibración, buscan en los distintos segmentos medulares el núcleo de Clark o la columna dorsal que se ubica aquí en este sitio. Hacen sinapsis con él y estas fibras de estas neuronas se van hacia la parte lateral y se ubican en la periferia del cuerno lateral. Estas llevan tacto, propiocepción y vibración al cerebelo y van a formar el tracto espinocerebeloso dorsal, que es este. Entonces ya vemos una característica interesante, y es que el tacto, propiocepción y vibración no solo viaja por gracilis y cuneatus, sino que está también viajando por el espinocerebeloso dorsal. Y no solo es eso, sino que vamos a encontrar que fibras que llegan por fascículo gracilis y cuneatus también abandonan en distintos niveles y buscan las láminas 4, 5 y 6. O sea, la lámina 4, 5 y 6 no solo recibe tacto, propiocepción, vibración, sino también dolor y temperatura. Y esas láminas 4, 5 y 6 derivan unas fibras que se van al lado contrario y se ubican en la parte ventral y buscan también al cerebelo. O sea, son fibras que se van a denominar como espinocerebelosas ventrales, son ascendentes. Entonces aquí las vemos ubicadas en este sitio como espinocerebelosas ventrales. Las fibras que salen directamente de las láminas 4, 5 y 6 que llevan tacto, propiocepción, que llevan dolor, tacto grueso y temperatura, cruzan atravesando el cuerno gris anterior, se ubican por delante de él y forman este tracto ascendente, el denominado como el espino talámico. Llevan entonces sensaciones de tacto grueso, de dolor y de temperatura al tálamo, y lógicamente por eso recibe ese nombre. Ellas se originaron en la lámina 4, 5 y 6. Vamos a ir hacia el componente de las fibras que bajan. Así como están subiendo estas, que podríamos decir es un resumen realmente de todos los tractos los cuales se pueden encontrar, encontramos unas que bajan, y esas que bajan también, algunas de ellas, a diferencia de estos dos fascículos que ya mencionamos, se ubican también en lo que es el cordón anterolateral, y hay uno muy grande que son estas precisamente, las cuales se originaron en la corteza cerebral. Estas fibras llevan la información motora, o sea, la respuesta motora, y están a todo lo largo de la médula espinal y corresponden a fibras que por iniciarse en lo que es la parte de lo que es la corteza y llegar a distintos niveles de la médula espinal, reciben el nombre de córtico-espinales. Pero las fibras córtico-espinales que se originan en la corteza cerebral, la vamos a ir viendo organizándose de tal manera que en el tallo cerebral ocupa distintas porciones. El pedúnculo cerebral del mesencéfalo está ocupado por estas fibras. La parte ventral del puente está ocupado por estas fibras.
Y en la médula oblongada, las pirámides que llamamos nosotros están formadas por estas fibras. Vimos cómo las pirámides se interrumpían en lo que era la fisura mediana anterior en determinado punto, y hablamos que ahí se cruzaban unas fibras. Resulta que de todas las fibras que se formaron en la corteza cerebral y que van bajando, el 85% de ellas se cruzan. Por eso el hemisferio derecho maneja motrizmente el hemicuerpo izquierdo. Y vamos a encontrar entonces cómo las fibras que van descendiendo se ubican unas en este sitio y otras en este sitio, y forman lo que es entonces el tracto córtico espinal lateral y el córtico espinal anterior o ventral. Hay un componente importante a nivel de lo que es el mesencéfalo, que se denomina el núcleo rojo, y que lo vamos a ver después, y que lleva también un componente motor importante, y ellos forman un grupo de fibras que forman el tracto rubroespinal, rubroespinal. Ese es un núcleo del mesencéfalo que entra a jugar un papel importante en movimientos. Y también hay otro núcleo que se origina, otro grupo de fibras que se origina en un grupo de neuronas en el tallo cerebral, que es el famoso núcleo reticular, y de ese núcleo reticular van a formarse precisamente este fascículo, que es el retículo espinal. Encontramos nosotros que se lleva información de tacto, propiocepción y vibración a los componentes también que tienen relación con el equilibrio, y lo hacen a través de estas fibras que se van viajando por el denominado como el espino vestibular, mientras que las respuestas de ellos regresan por este grupo en el mismo punto, que es el vestíbulo espinal. Vemos hacia acá también componente reticular, y hace parte también de algunos de los componentes de la formación reticular. A nivel del mesencéfalo hay un componente importante que relaciona lo que es la función o las vías de la visión y de la audición. De ahí que cuando escuchamos algo, inmediatamente dirigimos la cabeza y los ojos hacia el sitio de origen de ese sonido o de ese estímulo. Entonces vamos a encontrar que hay algunas fibras que se originan en ese sitio y que en últimas se ubican en esta parte. Uno que se va a denominar como el tecto espinal, porque está en el techo de lo que llamaremos luego acueducto cerebral, que es un componente, digamos así, de los folículos cuadrigéminos superiores, que ya los conocemos en el mesencéfalo. Y hay otro componente que se origina precisamente en los núcleos vestibulares encargados del equilibrio, y que en últimas también se extienden hasta lo que es la región cervical, para facilitar y mantener la posición de la cabeza con respecto al cuerpo, y se denomina el fascículo longitudinal medio. Fascículo longitudinal medio, el tecto espinal, y vamos a encontrar que estos se relacionan directamente con el que habíamos mencionado anteriormente, como el córtico espinal anterior o ventral, que es el ventral. Algo que no mencionamos, importante, es el espino talámico. El espino talámico, como el espino cerebeloso dorsal, son cruzados. O sea que desde su inicio están cruzados, pero el espino cerebeloso ventral retoma nuevamente su posición al interior del cerebelo, mientras que el espino talámico lleva dolor, temperatura y tacto grueso de la mitad de nuestro cuerpo hacia
el hemisferio contrario. O sea, por eso encontramos nosotros cómo desde un principio el espino talámico que es cruzado va llevando esa información hacia lo que es el tálamo contrario en su posición, mientras que las espinas cerebelosas terminan siendo del mismo lado, y ahí se utilizan dos términos, ipsilateral y contralateral. O sea, cuando es contralateral quiere decir que su origen es distinto y su dirección y conducción es distinta lógicamente a la terminación de este componente. O podríamos decir ipsilateral, su origen termina en un mismo lado de donde se está originando. En ese caso, los espinos cerebelosos son ipsilaterales y el espino talámico es contralateral. Por eso las sensaciones y las respuestas motoras son manejadas por el hemisferio contrario en relación al cuerpo de uno. Entonces, hasta el cuello vamos a encontrar de que en últimas el dolor y la temperatura, si es derecho, llega al hemisferio izquierdo, y si es izquierdo, llega al hemisferio derecho, o se genera la respuesta en el hemisferio derecho. Bueno, aquí vemos gráficos que son un poquito más complejos, pero que nos muestran los distintos núcleos y las fibras que van generando los distintos tractos, digamos así, y los niveles en donde ellas se encuentran. Y ustedes son niveles cervicales, hay unas que están a nivel torácico y hay otras que son exclusivas del nivel sacro, como son los componentes que harán parte de lo que es el sistema nervioso autónomo parasimpático. Igual es lo mismo que hemos descrito anteriormente, gráficos un poquito más complejos. Estos esquemas están en la anatomía de Gray. Quien tiene acceso a la anatomía de Gray con su contenido sería bueno, que lo ven, es un poquito denso en su contenido, pero es muy claro mencionándonos todo lo que hemos dicho. Miren aquí las que forman el espino talámico, miren aquí, ¿sí? Estas son las fibras que están formando el espino talámico como tal, y lo vemos que va precisamente en sentido ascendente, precisamente salen de las láminas 4, 5 y 6. Y vemos aquí las que forman el espino cerebeloso dorsal. Aquí vemos haciendo sinapsis en lo que llamamos nosotros como en la columna de Clark, salen y se ubican precisamente en este sitio y van ascendiendo. Mientras que en la raíz ventral vemos cómo se forman de los ojos que se encuentran en lo que es el cuerno gris anterior. Las láminas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 muestran distintos tipos de neuronas, desde las más pequeñas, las medianas y las más grandes que habíamos mencionado en las láminas más profundas, que son la 4 y la 5, y la 6 si estamos a nivel de los plexos. Veamos otro gráfico. Igual es un gráfico muy similar al anterior, tal vez ya nos está resumiendo algunos de los componentes, en este caso componentes descendentes, que de una u otra manera se ubican para ir metiéndose a distintos niveles de lo que es la médula espinal. Miren las láminas aquí muy bien esquematizadas, y aquí cómo ellos abandonan los fascículos o los tractos para introducirse hacia la sustancia gris. Entonces pueden ser motoras específicamente, pueden ser moduladoras, o puede en últimas ser completamente inhibitorias. Sigamos. Igual vemos aquí, miren ustedes, las que habíamos mencionado. 1, lámina 4, 5 y 6, formando prácticamente las espinotalámicas, en este caso es cruzado completamente, tanto espino talámico. Y hacia acá, las que no son cruzadas, pero que hacen sinapsis aquí en este sitio, que algunas abandonan para formar tractos de lo que llamamos como espino cerebeloso. Aquí estaría fascículo grácilis, fascículo
cuneatos y la ubicación a nivel ya de médula oblongada, la cual veremos ahora precisamente. Bueno, ya estos son sinapsis que se dan al interior de lo que es la médula espinal. Es una organización también muy perfecta en las distintas láminas, lámina 1, 2, 3, 4, y vemos aquí los distintos tipos neuronales, desde los más pequeños que no abandonan prácticamente lo que es la sustancia gris, hasta los más grandes que dan los famosos, digamos, orígenes a las fibras o tractos ascendentes. También ya son esquemas de resumen de lo que acabamos de mencionar. Bueno, con esto entonces ya tenemos un componente importante que es estructura de médula espinal. Una vez que nosotros reconocemos la estructura de médula espinal y que sabemos que hay fibras que van ascendiendo, vamos a encontrar que esas fibras que van ascendiendo o que van descendiendo ocupan una posición característica en la médula oblongada, o sea, en la parte más caudal del tallo cerebral. Y vamos a ver que mientras en la médula espinal vemos una perfecta organización de sustancia gris y sustancia blanca, ya en el tallo cerebral todo tiende como a disgregarse, todo tiende como a confundirse, pero en últimas se sigue manteniendo por posición y en muchos de los casos por una buena imaginación nuestra, los denominados fascículos o tractos. Algunas veces cambiarán de nombre, otras veces vamos a ver que siguen manteniendo hasta determinado sitio ese nombre como tal. Por ahora, entonces, quedamos ahí y luego seguiremos con médula oblongada.